Hola amigos, bienvenidos al video número 10 de su curso Excel para recursos humanos. En este video vamos a revisar el uso de la función subtotales, una función matemática bastante versátil para resumir información de datos que tengamos en rango de celdas o tablas. Usando el ejemplo que hemos venido manejando de la nómina, vamos a ver una forma rápida de sacar y presentar indicadores en un reporte. Por ejemplo, en este caso tenemos una nómina donde tenemos un volumen de información y me piden imprimir la nómina, pero que presente un cuadro resumen con algunos totales de la nómina. E inclusive me muestran, la información me la están solicitando en un cuadro resumen en la parte superior derecha de mi nómina, o sea, hacia acá. Me están pidiendo algunos indicadores en esta sección y para eso yo voy a agregar unas filas intermedias. Voy a agregar un conjunto de filas que se limita agregando filas en la parte superior, y aquí para ilustrar nuestro ejercicio vamos a crear un cuadro donde vamos a tener algunos indicadores en forma de resumen. Por ejemplo, vamos a usar esta sección de acá, y aquí yo lo voy a usar por ejemplo la letra N, O, P y Q. Voy a crear un pequeño cuadro que va a contener los indicadores que van a acompañar este reporte, y la idea de estos indicadores que se van a actualizar dependiendo del segmento de la información que yo imprima. Por ejemplo, lo primero que voy a tener es el total de trabajadores, para saber cuántas personas hay en el reporte que estamos enviando. También quiero saber el total del sueldo, total bolívares, total sueldo. Otro indicador va a ser en este caso el sueldo promedio, el promedio de los sueldos, el promedio de los sueldos en bolívares. También vamos a saber aquí cuánto es el sueldo máximo y el sueldo mínimo, que sería sobre el sueldo mínimo, o sea, que tiene la persona que gana menos dentro de la nómina. Y otros indicadores, por ejemplo, que vamos a sacar acá, vamos a darle un pequeño estilo acá a este cuadro. Aquí tenemos entonces los resultados, y también lo vamos a usar para esta sección, donde también vamos a copiar este formato a este grupo de celdas, y los textos acá, por ejemplo, van a ser servicios. También tenemos información acerca de años de servicio. Por ejemplo, vamos a colocarle acá por ejemplo, la cantidad de trabajadores que hay, ya la tenemos aquí. Vamos a colocar, por ejemplo, el promedio, promedio de años de los trabajadores, que el promedio de años. Y también vamos a colocar como otro el fecha de ingreso más antigua, la persona que tenga fecha de ingreso más reciente en la próxima celda. Aquí vamos a colocar entonces fecha de ingreso más reciente. Otro indicador, por ejemplo, que vamos a usar acá para ilustrar nuestro cuadro va a ser también el promedio de edad de los trabajadores, de los trabajadores. Y por último vamos a colocar aquí la cantidad de hijos registrados de los trabajadores dentro de la nómina. Entonces aquí tenemos los indicadores que queremos sacar, cantidad de hijos, y esto lo vamos a hacer nosotros usando una función denominada subtotales, que permita, dependiendo del segmento de datos que tenga visible, que este cuadro se actualice. Vamos a comenzar entonces con los totales de los trabajadores, que es la función contar. Vamos entonces acá a buscar las fórmulas, categoría matemática y trigonométrica, y la función que vamos a utilizar se llama subtotales. Acá la tenemos, subtotales. Yo quiero contar cuántas personas hay en la nómina. Fíjense que me pide un número de función, es un número de función que va de 1 a 11. Como él no me ayuda inicialmente cuál es el número de función, yo voy a buscar una ayuda sobre esta función. Que tenemos la ventana de ayuda sobre cada una de las funciones que tenemos en Excel, y que es una excelente referencia para aprender más acerca de las funciones de Excel. Pues veremos entonces que cargue la ventana de ayuda, y acá vamos entonces a visualizar cuál es la función que vamos a utilizar en este caso para si queremos contar la cantidad de registros que hay dentro de nuestra tabla. Aquí tenemos la ayuda entonces de la función subtotales. Vamos a expandir un momento aquí la ventana. Observen, aquí está la descripción de la función, la sintaxis, y lo que me interesa acá en este caso es la tabla de la función. Fíjense, para contar la función es la número 2, para el promedio la número 1, para la suma el número 9, para el mínimo el número 5 y para máximo el número 4. Yo voy a dejar la ventana acá un momento, y yo sé entonces que voy a usar la función contar, que es la número 2. Ok, luego me dice la referencia, que es las celdas que él va a contar. En este caso yo voy a contar todas las celdas de mi cuadro partiendo del primer registro. Por ejemplo, en este caso yo voy a usar una curva numérica, que puede ser, por ejemplo, en este caso el sueldo. Voy a contar, por ejemplo, de este sueldo hasta el final. Recuerdo que un atajo para marcar todos los elementos de una columna es dejar presionado Control Shift flecha abajo. Me permite en este caso seleccionar un grupo de elementos que estén en forma de columna. Entonces recuerden que
la función es la 2 y la referencia es partiendo de la celda inicial, o si lo hacemos a la inversa sería hacia arriba, control shift flecha arriba, hasta la celda que contiene el primer valor, y observen que me indica cuántos trabajadores y la nómina, 3.927, y el rango que está contando es desde la celda J9, donde está el primer sueldo del trabajador, hasta el último sueldo del último trabajador que está en la fila 3.935. Aceptar, y acá tenemos entonces el primer indicador, fíjense, total de trabajadores 3.927. De hecho, esta función puedo copiarla, la voy a copiar para el sueldo. Fíjense que aquí tenemos, perdón, lo voy a copiarla. Simplemente la vamos a arrastrar hacia la parte inferior. Y acá ya no sería, fíjense, sería, veamos, ajustar la referencia que era de J9 hasta J3935. Y aquí lo que va a cambiar es que la función, en vez de ser la función 2, la función suma, si ustedes observan la tabla, fíjense que la función suma es la número 9. Entonces sería función 9. Y acá tenemos entonces, vamos a revisar acá un momento sus totales. Función 9. Y desde J9, desde J9 hasta J3935. Y aquí tenemos entonces el total de sueldos que están en la nómina de todos los trabajadores, suman un valor de 61.676.183,34. ¿Cuál fue el promedio de los sueldos? Igualmente voy a copiar entonces esta celda hacia abajo, corrijo la referencia que se movió. Recuerden que de J9 sería de J9 hasta J3935. Y la función para el promedio que se ve en la tabla, que es la función 1. Entonces voy a colocarla acá, que la función, en vez de ser 9 para el promedio, es la función 1. Y acá tenemos entonces el promedio del sueldo. Vamos a revisar acá nuevamente J9. Y aquí tenemos entonces el promedio de los sueldos. El sueldo promedio es de 15.705,67. Entonces aquí tenemos los primeros indicadores que acabo de obtener, en este caso con la herramienta. Ahora el sueldo máximo. Ok, entonces esta función igualmente la voy a copiar. Como todo eso de sueldo, lo que vamos a hacer es ajustar. Fíjense, para el sueldo máximo es la función 4. Entonces la función sería función 4. Y vamos a contar, vamos a ver los cálculos desde la celda J9 hasta la celda J3935. Y acá tenemos entonces el máximo sueldo es 328.872. Y el sueldo mínimo, fíjense que la función mínimo es la función 5. Corrimos entonces la función, indicamos que es la función 5, y desde J9, el rango es de J9 hasta J3935. Ok, entonces aquí tenemos, por ejemplo, ahora también el sueldo mínimo del trabajador con menos sueldo, de un sueldo de 2.296,95. Promedio de años de servicio. Si queremos empezar desde cero, podemos usar nuevamente la fórmula matemática y trigonométrica, la función subtotales, que la tenemos, subtotales. Recuerden que el promedio, la función promedio es la función 1, y la referencia es sobre los años de servicio, que va desde la celda del primer año del primer trabajador hasta la última fila. Aceptar, y aquí tenemos entonces el sueldo promedio más los formatos de salida, por ejemplo, de estilo millares con 2 dígitos, y los años promedio son de 10,95 años, los años promedio de los trabajadores en la empresa. Vamos entonces ahora con la fecha más antigua. Igualmente puedo usar la fórmula matemática trigonométrica subtotales. Si queremos saber el valor mínimo de un rango de fecha, fíjense, me dicen la fecha más antigua sería el valor mínimo de la función mínimo, en este caso la función 5, y voy a sacarlo sobre la columna donde están todas las fechas de ingreso, que sería de esta celda, control shift flecha abajo, aceptar, le damos formato de fecha a esta celda, formato de general, fecha corta. Ya que tenemos entonces la persona con la fecha de ingreso más antigua, es una persona que entró el 25 de enero del 62. Esta fórmula la voy a copiar hacia abajo, y lo que voy a cambiar en todo caso es la referencia. Aquí es del L9 hasta L3935. Copio la fórmula. Recuerden que la función ahora para el máximo, que la tenemos, es la función 4. Y el rango sería desde L9. Desde L9. Y acá tenemos entonces la persona con la fecha de ingreso más reciente, una persona que ingresó a la empresa el 5 de junio del 2014. Y el promedio de los trabajadores, vamos entonces nuevamente fórmula matemática y trigonométrica, función subtotales, buscamos entonces subtotales, la función promedio, recuerden que es la función 1, y ahora el rango que vamos a promediar va a ser de los años de servicio, desde la primera celda hasta la última, aceptar. Y acá tenemos entonces el
promedio, disculpen, este es el promedio de edad. Vamos a cortar un momento acá. Voy a insertar nuevamente la función subtotales, promedio, pero es sobre la edad del trabajador, que la tenemos hacia la izquierda, una columna que calculamos en un video anterior. Vamos a buscarlo acá, aquí está la edad. Y el promedio de edad de los trabajadores es de 47,48 años. Esa es la edad promedio de los trabajadores que tenemos en nuestra nómina. Voy a darle un formato acá para redondear la cifra a 2 dígitos. Y la cantidad de hijos me dice que es la suma de los hijos de los trabajadores. Entonces sería fórmula matemática y trigonométrica, función subtotales. Acá la función suma es la función 9. Y vamos a sumar la columna donde están los hijos de los trabajadores. Vamos hacia la derecha, aquí está la columna hijos. Marcamos toda la columna. Aquí sería columna 9. Que vamos a marcar entonces donde comienza la columna. Sería entonces desde el primer hijo. Desde el primer hijo que los hijos están registrados, los hijos del primer trabajador, hasta la última fila. Y aquí tenemos entonces la cantidad de hijos de los trabajadores. Total de hijos registrados por los trabajadores son de 4.453 hijos. Y aquí tenemos entonces los indicadores que me están pidiendo en mi reporte. ¿Cuál es la ventaja? Si a mí me piden un reporte segmentado, por ejemplo, comparte la información, estos indicadores también se van a actualizar. Por ejemplo, este es el total de trabajadores de la empresa, 3.927. Pero ¿qué pasa si me piden un reporte solamente de los trabajadores de la sucursal de Valencia? Sucursal, filtramos entonces los de la sucursal de Valencia. Y observen que los indicadores se actualizan. En Valencia hay 413 trabajadores con un promedio de antigüedad de 11,15 años. El promedio de edad de las personas es 47,54 años y tienen el total de la nómina de Valencia es de 6.753.782,34. De Valencia, pero solamente con un grado de instrucción universitario. Instrucción, marco solamente universitaria. Y observen que aparte de mostrarme el reporte filtrado, también me muestra el encabezado con los indicadores. Fíjense que hay 83 personas en la sucursal de Valencia con grado de instrucción universitaria y el promedio de los años de servicio es de 10,49 años y la cantidad de hijos que tienen son 83 hijos. El total de la nómina de los trabajadores con grado de instrucción universitaria en Valencia es de 1.248.000. Y así yo puedo segmentar por otras columnas, como por ejemplo, personas que estén en el turno solamente de la mañana. Entonces, fíjense, me muestra la información filtrada, pero aparte de eso también me muestra cuántas personas son, 36 personas. Aquí tenemos los indicadores actualizados para este rango de datos y así yo puedo emitir un reporte, no solamente con los datos detallados, sino también con un cuadro resumen en forma de indicadores. Aquí te da mi reporte y aquí están los indicadores, por ejemplo, que tienen que acompañar este reporte. Y si tú le quitas, mostramos el 100% de la información, dándole datos borrar, o sea que los indicadores automáticamente se actualizan. Esta es la diferencia, por ejemplo, de usar la función subtotales, que es una sola función, que es la ventaja de una sola función, con otras funciones como por ejemplo suma, que no se actualizan, en este caso con el filtro. Bueno amigos, espero que esta explicación de esta función les permita a ustedes ponerlas en práctica y mejorar en este caso los formatos de reportes solicitados en sus organizaciones.